Mi nombre es Jornel Martínez, soy artista visual, vivo y trabajo en La Habana, Cuba. Estoy aquí en el Atelier Mundial pasando la residencia Davidoff. Para mí es una oportunidad increíble poder estar en este campus académico. Es una beca de formación y de estudio y estoy siendo asistido por la curadora Chus Martínez, que es la directora de este centro académico. Y es una oportunidad realmente increíble para el desarrollo mío profesional y artístico. Realmente estoy muy agradecido de esta oportunidad. Mi práctica artística se mueve a medio camino entre lo poético y lo conceptual. Realmente hay una gran relación entre la imagen y el texto y es parte de una búsqueda esencial dentro de mi trabajo. Mi trabajo se desarrolla en varios medios: instalaciones, intervenciones, objetos, libros de artistas, pintura. Y el campo de motivación para abordar mi trabajo y de investigación realmente es muy amplio. Se pudiera hablar de los vínculos y la relación con el archivo, de la investigación y la búsqueda de la poesía concreta, la poesía visual. Podría hablar de la relación de mi trabajo también con artistas como Marcel Broder, Lawrence Weiner y otros artistas también a los cuales respeto mucho, ¿no? Y bueno, realmente el campo de búsqueda e investigación es bastante amplio. Realmente dentro de mi trabajo hay una presencia importantísima de la palabra, el texto y el lenguaje. Eso forma parte de mis búsquedas como artista. Realmente mi trabajo está mediado, como había dicho anteriormente, por lo conceptual, por lo poético y la búsqueda del lenguaje en diferentes sentidos, desde el punto de vista lingüístico y desde el punto de vista metafórico. O sea, hay como un nivel de relación, como un péndulo que se mueve entre uno y otro, y es lo que me ayuda a mí a mover mi trabajo hacia una línea y hacia otra a través de los diferentes medios. Creo que es parte esencial de mi investigación como artística, de mi investigación, perdón, como artista, y eso se ve en mi práctica, ¿no? Realmente me imagino que has revisado ya las imágenes de mi trabajo y te has dado cuenta que he hecho obras en intervenciones en librería y que he trabajado con libros, he trabajado con publicaciones y esto es parte esencial de mi trabajo. Realmente podría hablar de varios referentes, pero bueno, voy a hablar de un texto específico de Jorge Luis Borges que se llama La Biblioteca de Babel, y en torno a ese texto he tejido una serie de referencias que para mí son medulares para abordar mi práctica artística. Te podría decir que sí, que las librerías son un universo importante dentro de mi práctica artística y que el libro también lo es. Aunque de alguna manera me gusta ir a la librería e ir al libro para desarticular, para repensar y para deconstruir lo que entendemos como universo del conocimiento, lo que entendemos como librería, lo que entendemos como ese mapa de referencia y lo que entendemos como libro. O sea, realmente en esas inquietudes, en esas preguntas, se mueve una parte de mi trabajo. Eso es una pregunta bastante amplia. Del campo de motivaciones para desarrollar mi trabajo y mi práctica artística es bastante amplia. O sea, hay un sistema de referencia que se va conectando a través de nodos de flujo que puede caminar por lecturas, autores,
la cocina, la música, el dibujo. De alguna manera es una constelación de referencias que me inspiran, y eso tiene que ver con todas las motivaciones que mueven mi práctica. Realmente para mí ahora mismo es muy importante el espacio del cuaderno de notas. O sea, yo estoy trabajando más que nada aquí en la residencia con un cuaderno de notas donde estoy dibujando y escribiendo ideas y anotaciones, y de ahí parte todo. Mi trabajo no tiene que ver con la producción propiamente. Mi trabajo se mueve en torno a ideas que luego van a ser desarrolladas en un proceso posterior, y no dependo de un estudio ni dependo de tener varios asistentes para desarrollar y producir mi trabajo. Mi trabajo no tiene que ver con el dinero y la producción súper espectacular. Entonces me ayuda mucho tener un cuaderno, anotar esas ideas, ya sea como texto, ya sea como imagen, y en algún momento esas ideas van a salir. El proceso creativo y el proceso de investigación es duro, porque depende de una ardua selección rigurosa y edición de lo que voy anotando, de lo que voy escribiendo, de lo que voy dibujando, y es parte de mi proceso de trabajo, ¿no? Yo creo que en ese sentido el cuaderno es para mí importante. Realmente la oportunidad de estar aquí en la residencia para mí es increíble. El programa de la residencia está basado básicamente en favorecer y apostar por artistas que viven en el Caribe, por artistas que trabajan y viven en esa zona. Yo creo que es importante el desarrollo y el apoyo al arte que se mueve en las escenas locales. De alguna manera el arte ahora mismo se mueve en una plataforma bastante global, y yo creo que este programa es importante para apoyar artistas que viven en esas escenas, que tienen un ecosistema creativo, que se desarrollan en esas escenas. Yo creo que es muy importante. Ahora, la residencia mía aquí, estar aquí en Suiza, estar aquí en Atelier Mundial, estar aquí en este campus académico, es una oportunidad increíble para desarrollar mi práctica y para tener contactos con artistas, curadores, críticos, intelectuales, que están ahora mismo aquí en este campus. Y yo creo que es importante también compartir ideas, intercambiar y desarrollar mi práctica más allá de las fronteras de mi propio país. Y es importante también formar parte de esta red que Davidoff provee y apoya, de artistas del Caribe, para un intercambio y un desarrollo de las propias escenas locales. En el caso mío, sí me interesaría mucho particularmente seguir creciendo como artista y seguir desarrollando mi práctica artística más allá de la propia escena local, lograr una visibilidad a nivel más amplio, ¿no? Y yo creo que eso es una de las posibilidades y de los beneficios de esta residencia Davidoff. Realmente mis expectativas están en cada trazo y en cada momento. Mis expectativas están en este mismo presente ahora. No puedo hablar de un momento futuro. Lo que puedo decir es que esto es una gran oportunidad que me está sirviendo mucho para desarrollar mi práctica y para tener intercambios muy positivos que seguramente a la larga van a dar fruto. Y yo creo que eso es lo bueno. Eh, Tengo que confesar que realmente estoy encantado aquí en Basel. Estoy encantado de haber ido a ver arte en el Kunsthallen, en el Kunstmuseum,
en la Fundación Belleler. A ver, realmente hay una oportunidad increíble para acercarse a esas colecciones que tienen obras que son joyas. Y para mí como artista es súper importante realmente estar ahí. Están habiendo conferencias también importantes. La semana pasada estuvimos en la conferencia de Adam Zinsky, el curador de la Documenta 14. Va a haber una charla también aquí en Basel de una curadora donde va a estar David Hammonds. Y eso es una oportunidad increíble también para intercambiar y ver arte y nutrirme como artista, porque yo creo que eso es importante, ¿no? Realmente tengo gran cantidad de proyectos que me gustaría desarrollar. No tengo uno, tengo muchos. O sea, me llevaría mucho tiempo realmente hablar de los proyectos que estoy desarrollando. Son muchos.